Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a su clase de geometría y trigonometría. La sesión de ayer o la sesión anterior vimos nosotros conceptos básicos, sobre todo un poquito de historia de la geometría en Egipto, cómo sucedió, vimos algunas definiciones y vimos también el concepto y qué significa la palabra geometría, de dónde vino. Ahora veremos conceptos básicos de la geometría euclidiana. Dentro de estos conceptos están concepto de punto, línea, línea recta, curva, notación. Fíjense, se está hablando de conceptos, no de definiciones, aunque también veremos después definición. Además veremos lo que son rectas perpendiculares, paralelas y oblicuas. Estos tres tipos es una con relación a otra. Además, este tema también se llama posición relativa entre rectas. Regresando a nuestras notas, la última clase la tuvimos el 5 de marzo, que fue viernes. Vimos únicamente la introducción que corresponde a significado de la geometría y la división. Así es que al terminar nosotros de estudiar un rato en nuestros apuntes, vamos a ponerle una marca. ¿Qué marca le van a dibujar? La que ustedes quieran, puede ser una simple raya como esta. Depende de ustedes como la quieran, no importa. Y le voy a dar un color diferente que coincida con el color que le puse al inicio. Esta raya amarilla indica que está aquí termina el 5 de marzo. Bien, continuamos entonces, vamos a ver ahora conceptos básicos de la geometría euclidiana. ¿Qué es un concepto? ¿Qué es una concepción? ¿Cómo se concibe? ¿Qué significan esas palabras? Para empezar, vamos a escribir nosotros la fecha, como es costumbre. Estamos ahora a 8 de marzo del 2021. Y ahora es lunes. Le pueden poner el mismo color, el que ustedes gusten, no importa. Tamaño suficiente para que quepan sus notas. Conceptos básicos de la geometría euclidiana. Para empezar, el concepto de punto. ¿Pero qué cosa es un concepto? Bien, conceptos básicos. Vamos a revisar nuestro diccionario. En el diccionario, ¿qué significa concebir? ¿Qué significa definición? Concebir y concepto. Vamos por partes. Primero, una definición. Definición, acción y efecto de definir. Me encantan los diccionarios cuando salen con estas definiciones tontas. Vamos a usar sinónimos o explicarlo con otras palabras. Y también va a depender mucho del contexto en que estemos. Así es que si me dicen acción y efecto de definir, mejor no lo digo. A eso se le llama a unos que están bromeando. Proposición que expone con claridad exactitudes en los caracteres genéticos y diferenciales. Decisión o determinación. Realmente no me gustan estas definiciones. Definición, nitidez con la que se perciben los detalles. Una cámara de alta definición. Bueno. En las órdenes militares, excepto la de Santiago, conjunto de estatutos y ordenanzas. Voy a revisar aquí la definición 2 que dice exactitud en los caracteres.
Así es que para nosotros definición es, la vamos a escribir por acá, definición punto y guión es, perdón, es punto y guión, es la descripción clara y precisa de los caracteres de una cosa. Al hablar cosa me estoy refiriendo al término filosófico. Una cosa puede ser abstracta o concreta. Abstracta, que no se puede tocar; concreto, no es el concreto que ustedes conocen, pero bueno, concreto, que tiene cuerpo, lo podemos sentir con nuestro tacto. Abstractas no se pueden percibir con nuestros sentidos. ¿Como qué? Como el honor, lo pueden palpar, lo pueden ver. Tal vez me digan que lo sienten de acuerdo a las acciones de alguna persona. Sin embargo, no es palpable, no es algo tangible o que se puede agarrar con las manos, que lo podemos sentir con la piel, con el tacto de alguna forma. A eso se refiere. Definición es la descripción clara y precisa de los caracteres de una cosa. La palabra clave aquí es descripción, porque es describir. Descripción clara y precisa de los caracteres de una cosa. Así es que vamos a introducir aquí esta definición, valga la redundancia, definición de la definición. ¿Qué es una definición? Es la descripción clara y precisa. Fíjense que al describir voy a mostrar también los caracteres. Una palabra un poquito especial porque tengo entendido que en singular se pronuncia carácter y en plural caracteres. Pregúntenselo a su maestro de lectura y expresión oral y escrita, al maestro Ricardo. Él tiene mucho más conocimiento sobre el lenguaje, sobre esta palabra carácter y caracteres. Al estar mencionando los caracteres o características son propias de una cosa. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué es un cuadrado? O vamos más aún, ¿qué es un cuadro? Si me dicen, es que el diccionario dicen que un cuadro es algo cuadrado, no lo dudo, pero hay diccionarios que son estúpidos. Necesitamos definirlo. Aquí está un cuadrado. ¿Qué características tiene? Para empezar, son 4 lados. Bueno, esa es una descripción, estoy describiendo que tienen 4 lados. Por otra parte, fíjense aquí, tengo un ángulo, este es igual a este, igual a este, igual a este. Entonces la definimos describiendo dos características. Un cuadrado es un polígono de ¿cuántos lados? 4 lados, y que tiene obviamente 4 ángulos, pero son iguales. Enunciamos dos características. Cuadrado es un polígono con 4 lados iguales. Aquí están los 4 lados iguales. Y además 4 ángulos iguales. Es necesario y es suficiente esta definición. Entonces regresamos. ¿Qué es la definición? Descripción clara y precisa de los caracteres de una cosa. En geometría, aquí están conceptos básicos de la geometría euclidiana. ¿Qué es un punto? Concepto de punto. Hay algunas cosas que no están perfectamente definidas, a pesar de tantos años que ha sucedido. Uno de ellos es el punto. ¿Qué es un punto? Decía Euclides de Alejandría, es lo que no tiene partes, pero eso parece una adivinanza. Piensen ustedes, ¿qué es lo que no tiene partes? El número 1 lo dividen en dos partes, un medio y otro medio. En 4, un cuarto, otro cuarto y otro cuarto. ¿Qué no tiene partes? Alguien me dijo alguna ocasión, la nada. Efectivamente, la nada. Pero es una definición muy abstracta, entonces no está definir lo que es el punto. Revisemos nosotros nuestras notas. Vean ustedes, aquí me dice concepto. ¿Por qué no dice definición de punto? No hay definición, hay un concepto. ¿Cómo se concibe? Un punto geométrico es
imaginado tan pequeño que carece de dimensiones. Es un término no definido. Aquí está lo que nos interesa. Hay cosas que no están definidas. Este es un término no definido. La representación de puntos geométricos se caracteriza por la huella que deja un lápiz bien afilado en el papel. Para nosotros, entonces, este es el concepto de punto. ¿Cuál? Un punto se caracteriza por la huella que deja un lápiz bien afilado sobre el papel. Vamos a representarlo aquí. Concepto de punto. Un punto, ¿qué es un punto? No estoy diciendo qué es, sino una de las características. Se caracteriza por la huella que deja un lápiz bien afilado en el papel. Veamos nosotros entonces ahora, veámoslo aquí en físico. Vean ustedes, si yo quiero trazar un punto con un lápiz, toman su lápiz, asiéntenlo y retírenlo arriba de donde dice euclidiano. Asiento el lápiz y lo quito. ¿Se ve el punto? Creo que sí, muy ligeramente. Quiero que se vea más. Asiento el lápiz y fíjense cómo lo voy a girar para que la punta de grafito deje impreso el punto. ¿Se ve mejor? Claro que se ve mejor, fíjense. Este se ve mejor que este otro. Pero sin embargo es la huella que deja un lápiz bien afilado sobre el papel. Y yendo nuevamente a nuestro diccionario, ¿qué es un concepto? Definición. ¿Qué es un concepto? Dice, idea que concibe o forma el entendimiento. ¿Qué es un concepto? Idea que concibe o forma el entendimiento. Efectivamente es una idea que me va a decir, le va a decir a mi cerebro cómo debo entender esa cosa. Así es que aquí lo vamos a escribir. Pero esto escribe todo. Voy a quitar todo esto. Del latino conceptus. Vamos a quitar todo esto para dejar lo que nos interesa. Concepto, punto y guión. Espacio. ¿Qué es un concepto? Pero este 2 no tiene nada que hacer aquí. Un concepto es la idea que concibe o forma el entendimiento. Concepto. ¿Y qué es concebir? Comprender, encontrar justificación en los actos o sentimientos de alguien. Comenzar a sentir alguna pasión, no me interesa esa definición. Dicho de una hembra quedar preñada, concebir. Formar idea. Recuerden que dependiendo del contexto es la definición que vamos a encontrar, cómo lo vamos a entender. Así es que lo escribimos acá. Al reverso de su página 4, que es en la contraportada, lo pueden ir escribiendo. Bien, tenemos entonces palabras nuevas que vamos a ir agregando a nuestro léxico. Concebir es comprender, encontrar justificación. ¿Cómo yo concibo el punto? ¿Cómo justifico ese punto? Bien, entonces de los conceptos
Punto se caracteriza por la huella que deja un lápiz bien afilado sobre el papel. Bien. Fíjense aquí, yo les recomiendo que escriban esto o le pongan un marcatexto, por favor. Vamos a ponerle con marcatextos amarillo. Punto, la palabra punto y la huella que deja un lápiz bien afilado en el papel le van a poner con marcatextos, porque es la idea principal. Claro que aquí me está diciendo una definición. Punto es lo que no tiene partes, así decía Euclides, y únicamente indica posición. Bien, coincidimos en que indica posición. Que no tiene partes es un poco discutible, qué tan grande, porque hay una broma al respecto. ¿Qué es un punto? Lo hago con un lápiz, ahí está un punto, ¿lo ven? Si no se ve, dicen hago tantito más gordo y uso la técnica del punto gordo. Esta es una broma, lo hago hasta tan grueso como se puede, pero lo que estoy seguro es que indica posición. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, si interseco dos líneas, fíjense, estas dos líneas me van a decir dónde está el punto, el primero que había hecho. Bueno, el primer punto, ahí está. El segundo punto, ahí está. Me está indicando posición. Claro que me puede indicar posición en cualquier otra cosa. Bien, definición. Es la descripción clara y precisa de los caracteres de una cosa. Y también va a influir mucho el concepto, el contexto, perdón. Por ejemplo, banco. ¿Qué es un banco? Pues primero hay que saber si estoy hablando de cosas en que sentarme o estoy hablando de dinero. Eso de banco tiene su origen, pero ahorita no es nuestro objetivo, lo vamos a ver en otro curso en física 1. Entonces, si me dicen banco, eso es algo que sirve para sentarse. Momento, también una piedra grandota como esta sirve para sentarse. Pero si lo describimos con sus características, por ejemplo, un mueble que tiene 4 patas y una parte que sirve como plataforma, que sirve para sentarse. Bueno, podemos hallar diferentes tipos de bancos. Así es que dependiendo del contexto es la definición que vamos a tener nosotros. Muy bien, continuamos entonces con nuestras notas. Ya sabemos qué es un punto, cómo lo concebimos. Fíjense, no dice definición de punto, dice concepto de punto. Y continuamos con línea. ¿Qué es la línea? Bien, ustedes van a ir siguiendo sus apuntes. Yo les voy a hacer aquí una presentación. Si yo tengo un punto y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, tantos puntos tan juntitos que se está formando, ¿qué? Se está formando una línea, efectivamente. Tantos puntos que se está formando una línea. Pero aquí tengo dos tipos de línea. Esta línea que se ve recta y esta que está a base de puntos muy cerquita, que es una curva. Así es que yo empecé a dibujar aquí una serie de puntos sucesivos o subsecuentes. ¿Qué significa? Uno enseguida del otro. Revisando nuestras notas, entonces, ¿qué es una línea? Es un conjunto de puntos continuos. Así de simple. ¿Qué es una línea? Conjunto de puntos continuos. La ponemos con amarillo. Y aparte nos permite distinguir dos clases de línea, la línea recta y la línea curva. Así es que tenemos ya esta línea, perdón, esta definición. Línea. ¿Qué es una línea? Aquí está línea. ¿Qué es una línea? Es un conjunto de puntos continuos. Claro que hay dos tipos de líneas, línea recta y línea curva. Pero vamos a definir cada uno de ellos.
Fíjense ustedes que en la figura anterior teníamos una serie de puntos sucesivos que siguen la misma dirección. Estos puntos están cambiando constantemente de dirección. Así es que con esa base los vamos a definir. Línea recta es un conjunto de puntos que siguen una misma dirección. Bueno, esa definición ya la tenemos para nosotros. Así es que ¿qué es una línea recta? Un conjunto de puntos que siguen una misma dirección. ¿Y qué es una línea curva? Hoy vamos a darle un poquito más pequeña esto. ¿Y qué es una línea curva? A ver, aquí en sus apuntes no está. Escríbanlo ustedes. Escríbanlo. ¿Qué es una línea curva? Fíjense, voy a ocupar prácticamente la misma definición anterior. ¿Qué es una línea curva? Es un conjunto de puntos, pero aquí no le vamos a poner que siguen la misma dirección, más bien que cambian constantemente de dirección. No están sus apuntes, así es que escríbanlo. Bien, fíjense ustedes que en sus apuntes, ¿en qué página estamos? En la página 5. Al abrir sus apuntes, aquí está la página 4. Aquí en esta sección pueden ir escribiendo ustedes sus apuntes o sus notas para que tengan todo en un solo lugar. No hay que tener diferentes cuadernos porque después no se encuentran, se vuelve uno loco. Dijimos que vamos a trabajar con orden. Así es que si aquí estamos en la página 5, los apuntes, lo que haga falta aquí, por ejemplo, la línea curva, la van a escribir en esta página. Pónganle pausa para que puedan continuar. Bien, regresamos a nuestras notas. Notación, ¿qué cosa es notación? Algunas veces les he preguntado en clases presenciales y me dice alguno, notación, la recta generalmente se representa por... Espérame, te pregunté qué cosa es notación, no que leas ese párrafo. ¿Lo empezaron a leer? Pues no. ¿Qué es notación? Pues es la forma de anotar, cómo se anota. Pero fíjense, aquí me dice notación. ¿Notación de qué cosa? Pues notación de la línea y de la recta. Notación. La recta generalmente se representa, así es que le vamos a poner aquí, se anota. Vamos a poner una palabra aquí alterna que va a ser, se representa, se anota. Aquí está. Así es que en vez de que diga se representa, le voy a poner aquí se anota. Porque es exactamente lo mismo. Por dos de sus puntos. Y el símbolo que es una rayita encima de las literales. Así es que encima de los literales A y B. También se representa por rayas y se denominan por letras minúsculas. Por ejemplo, fíjense esta recta. La recta o el segmento de recta AB está indicado por las letras AB. Pasa por los dos puntos con una flechita arriba que tiene doble flecha en doble dirección. O bien se dice la recta M, pero es M minúscula. Así es que de las dos maneras se puede, con dos puntos que la definen, o bien con una letra minúscula.
Y fíjense que donde dice recta M no lleva ningún otro símbolo. Y los puntos sobre la recta generalmente son mayúsculas. Poco a poco lo van a ir aplicando, como lo vamos haciendo nosotros normalmente. Bien, acabamos de ver conceptos. Rectas perpendiculares, paralelas y oblicuas. Vamos a ejemplificarlo, cómo se pueden presentar dos rectas. Para empezar, fíjense que una recta sabemos que pasa por un punto, por otro punto, por dos puntos y los unimos con una regla. Pero la recta sigue hacia menos infinito y hacia más infinito, por decir algo. Sigue en ambas direcciones. Entonces, pues, en vez de tener dos rectas como estas, voy a indicarlo con segmentos. Imagínense que son rectas, así es que quitamos estas. Quitamos esto y voy a trabajar con segmentos únicamente. Si yo tengo dos segmentos, puede suceder dos cosas. Que los segmentos no se corten, como es este caso, como es este otro caso, como es este otro, o este otro. No se cortan. Y si no se cortan se llaman paralelas. Todas estas vienen siendo entonces paralelas. Todos estos casos son paralelas. La posición que tengan no importa. Simplemente serán paralelas. Pero tienen una definición más propia. Ahorita la vemos. Y si las dos rectas se cortan, bueno, si se cortan, van a tener un punto en común. Un punto en común. Fíjense, si yo modifico unas de estas rectas, llega un momento en que parece una cruz. Si nos fijamos nosotros en los ángulos, estos ángulos, le voy a llamar a este ángulo alfa. No tengo letra alfa, alfa, letra beta, letra gamma, letra teta. Son letras del alfabeto griego y que se usan para ángulos. Llega el momento en que todas estas van a ser iguales. Si son iguales los ángulos, va a suceder algo muy especial y que vamos a decir que es si estos ángulos son iguales, entonces las rectas se van a llamar perpendiculares. Se pueden llamar perpendiculares cuando tienen cuatro ángulos iguales, como es este caso. Vamos a mover esto. Ahí está. Se ven los cuatro ángulos iguales. Si se cortan, puede ser que sean los ángulos iguales, como en este caso, o puede ser que los ángulos sean diferentes, como en este otro caso. Cuando los ángulos se ve que son diferentes, las rectas se llaman oblicuas. Dice aquí, el ángulo es diferente de 90 grados. Se llaman oblicuas. Y cuando se cortan a 90 grados, este ángulo vale 90 grados. Me falta escribir aquí. Igual a 90 grados. Ahí está. Son los cuatro ángulos iguales a 90 grados. Lo podemos decir de diferentes formas. La palabra que usamos es rectas perpendiculares.
Pero si han escuchado, un albañil dice que vamos a ponerlos a escuadra. Cuando van a trazar en un terreno o una habitación, dice vamos a trazar los muros a escuadra. ¿Qué quiere decir? Que deben estar perpendiculares. Porque la casa, imagínense, no quieren que quede así chueca. Imagínense que tienen todo el terreno libre. Luego se ve chueco. Se dice que aquí debe haber entonces 90 grados. 90 grados. Y aquí también 90 grados. Entonces el albañil dice vamos a trazarlos a escuadra. Y para que se escuadra, aquí debe haber 90 grados. Me pasé. Por ahí está. Y esta otra, este otro ángulo, pues también debe estar a 90 grados. Ya después depende de las dimensiones. Entonces, también decimos que son normales. En el ámbito de geometría, perdón, y van a ver ustedes en el ámbito de geometría cada ratito se dice de dos rectas normales. Cuando las rectas son normales, cuando se cortan a 90 grados. No quiere decir que existan rectas anormales. Simplemente rectas normales o segmentos normales es cuando se cortan en forma perpendicular. También decimos que es a 90 grados. Aquí está. O bien se indica con una T de cabeza. Como este símbolo, una T de cabeza quiere decir que son rectas normales. Entonces, ¿cuántas formas hay de nombrarlo? 1, 2, 3, 4, 5 formas. Perpendiculares, a escuadra, normales, a 90 grados o con una T de cabeza que significa perpendiculares. Es para indicar la perpendicularidad. Ahora vamos a definirlo. ¿Cuándo son paralelas? Para definir las rectas paralelas me voy a referir a lo siguiente. Voy a indicar aquí dos rectas como esta y esta otra. Estas dos rectas. Pero ¿cómo mido la distancia entre estas dos rectas? Fíjense, voy a poner un punto aquí y otro acá. Yo quiero la distancia entre estos dos puntos. Entre estos voy a poner aquí medir distancia. Se dice que la distancia es de 2.29 centímetros. ¿Cuál es la distancia entre estas dos rectas? La distancia entre los dos puntos, pero fíjense cómo lo voy cambiando. Aumenta la distancia. ¿Cuál va a ser la distancia? Tengo muchísimas distancias, pero hay una distancia muy especial. Fíjense, si yo trazo una recta que una de estos dos puntos, ahí está la recta. Ahora me voy a fijar en algo muy especial. ¿Qué ángulo tiene aquí entre esta recta y esta otra? ¿Qué ángulo tiene? Lo voy a medir aquí. Este ángulo, dice aquí, medir ángulo. Aquí está 47 grados. Bien, fíjense ustedes que al ir variando este ángulo, el ángulo va aumentando, la distancia va disminuyendo, 1.95, 1.90, 1.89, 1.88 y el ángulo va aumentando. ¿En qué momento la distancia va a ser menor? 1.68, 1.65, 1.64, 63, 62, 61, 1.60, 1.61, ya cambió. La distancia menor es 1.60. Fíjense el ángulo. Bueno, aquí son 62 grados. Este ángulo 62 grados. Fíjense cómo va aumentando hasta 83, 85, 87, 88, 89, 90 grados. Es donde es menor. Entonces, la distancia de una recta a otra recta se mide con una perpendicular y se ve la distancia que hay entre las intersecciones. Más aún, fíjense, si yo trazo, bueno, ya dijimos que la distancia entre dos rectas es medida en forma perpendicular, pero si es en forma perpendicular, yo voy a indicar este punto y esta recta. Voy a trazar una perpendicular. ¿Cómo se traza? Con las escuadras, ahorita lo vemos.
Así es que voy a construir una recta perpendicular. Esta recta es perpendicular a las dos, casi como me dice un teorema. Ahorita lo vemos. Si una recta es perpendicular a otra y al mismo tiempo perpendicular a otra más, es perpendicular a las dos últimas. Bien, así es que yo voy a medir aquí la distancia. Construir una intersección. ¿Cuánto tengo de aquí a acá? Medir distancia. La menor distancia, 1,60. Esto ya no lo quiero ver. La distancia es 1,60. Pero nada más quiero indicar de aquí a acá. No quiero ver esta recta porque se va a confundir con todo lo demás, así es que la voy a ocultar. Fíjense. Ahora díganme, ¿esta distancia cambia? Ay, Dios, no. No cambia. Esta distancia no cambia. Pero ¿qué pasa si estas rectas no son paralelas? Miren, ahí ya no son paralelas. Fíjense cómo está cambiando la distancia. 2,98 y para acá es menor. Entonces, si estas rectas son paralelas, la distancia entre ellas es siempre constante. Si les dijeran a ustedes, dos rectas paralelas son como las vías del tren, pues sí, pero eran niños, ustedes a lo mejor así lo entendían. Pero ahorita estamos definiendo. Al definir las cosas ya no me van a decir ustedes, es que sí sé qué cosa es, pero no sé cómo decirlo. Si se lo dices a otra persona te va a decir, pues aprende a hablar, para que yo te pueda entender. Y de eso se trata nuestra tarea docente, de enseñarlos a hablar, de enseñarse a comunicar, pero necesito que lo repitan. Así es que vamos a trabajar entonces con esto. Cuando dos rectas son paralelas cuando la distancia entre ellas es la misma en toda su trayectoria. Ojo, dije en toda su trayectoria, no dije en toda su longitud porque no tienen longitudes, puede ser infinita. La recta sigue en ambos sentidos. Esta recta sigue a la izquierda y sigue a la derecha. Así es que por eso voy a definir las rectas paralelas como las rectas que tienen una distancia uniforme en toda su trayectoria. ¿Ya definimos rectas paralelas? Sí. Vamos a ver nuestros apuntes. Definición, dos rectas. Aquí está. Dos rectas son paralelas cuando son equidistantes. Punto. Así de sencillo. Cuando las rectas son paralelas, cuando son equidistantes. Podríamos añadir en toda su longitud. Se utiliza el símbolo, fíjense, son dos barritas como esta, dos barritas verticales. Son dos barritas verticales. Pueden ser así bien verticales o ligeramente inclinadas, pero se ve que son paralelas. También se dice que dos o más rectas coplanares son paralelas cuando no llegan a tener ningún punto en común, por más que se prolongue. Estas rectas sí tienen un punto en común. Esta otra definición no me gusta y no la vamos a usar porque es más ambigua. Claro que lo vimos aquí. Por ejemplo, estas dos rectas llegan a tener un punto en común. Esta otra recta con esta otra llegan a tener un punto en común. Esta recta con esta, no. Así es que ya estamos en condiciones. Cuando las rectas son paralelas, cuando son equidistantes, punto. Aquí está. Así es que vamos a indicar lo que estamos viendo. Vamos a definir entonces paralelas. ¿Cuándo las rectas son paralelas? Cuando son equidistantes en toda su trayectoria. Muy bien, continuamos. ¿Cómo se definen las rectas
Vamos primero a las rectas perpendiculares. Cualquier nombre pueden usar aquí. Cuando las rectas, o cómo se definen las rectas perpendiculares o las rectas normales, cuando al cortar se forman 4 ángulos iguales. Aquí están los 4 ángulos y deben ser iguales todos ellos. Y la última definición, las rectas oblicuas, fíjense, aquí los ángulos son iguales, no. Entonces, cuando dos rectas se cortan y no forman 4 ángulos iguales, entonces se llaman oblicuas. ¿Qué significa oblicuo? Pues son dos rectas que al cortarse no forman 4 ángulos iguales. Pero vamos a ver qué nos dice el diccionario. Oblicuo. ¿Qué es oblicuo? Dice sesgado, inclinado, al través o desviado de la horizontal. En geometría, como estamos viendo nosotros, dice dicho de un plano o de una línea que corta a otro u otra, formando un ángulo que no es recto. Aquí lo vemos. Y cuando el ángulo es recto, cuando dos rectas se cortan formando 4 ángulos iguales, se dice que el ángulo es recto, de 90 grados. Tendríamos que definir una sobre otra, pero en términos coloquiales normales, ¿qué es sesgado? ¿Qué es oblicuo? Sesgado. Lo recuerdan muchas veces en el término, por ejemplo, de las costureras. Imagínense, una costurera tiene un lienzo. Es más, ustedes van a comprar tela. Tela donde aquí el rollito, aquí se ve el rollo, aquí está el rollo, imagínense, este es el rollo de tela. Bien, quieren ustedes 1 metro, así es que le van a medir, por ejemplo, hablemos de los metros que sea, 2 metros. Vamos a hablar aquí de 2.2 metros. 2 metros. Y lo miden. Los 2 metros son de aquí hasta acá. Listo. Córtenle. Así es que aquí son. Para cortarle, le van a cortar de esta forma. Estoy exagerando. Claro, en esta parte tendrá los 2 metros. De inmediato se ve que no. Entonces van a reclamar y van a decir, oye, pues no le cortes así sesgado. Sesgado es oblicuo, porque aquí los ángulos no son iguales. Entonces no le cortes sesgado, no le cortes oblicuo, córtale en forma perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Pues que aquí estos ángulos sean iguales. Entonces, ¿qué significa? Volvemos a... ¿Qué significa oblicuo? Oblicuo o sesgado es cuando al cortarse no forman 90 grados. Y lo vamos a escribir aquí, que no se les olvide. Bueno, como tenemos ya muchas líneas, vamos a eliminar algunas. Sesgado, oblicuo, oblicuo, oblicuo. Vamos a ponerle igual a sesgado. Punto y guión. Cuando al cortarse no forma
ángulos rectos. Muy bien. Las demás definiciones las tienen ustedes en sus apuntes. Vamos a repasarlas. Aquí está, definición, pero ¿de qué cosa? De rectas perpendiculares. Y aquí me dice, cuando al cortarse forma 4 ángulos iguales. Estas son las rectas perpendiculares. ¿Qué otra definición necesitamos? Rectas oblicuas. Entonces, ¿son oblicuas cuando al cortarse? No son perpendiculares. Fíjense como aquí me está negando la perpendicularidad. También en definiciones existe una negación para definir algo en forma correcta. ¿Y cuando son paralelas? Cuando son equidistantes. Acuérdense, si les pido una definición deben darla completa. Si yo le digo, les pregunto o les pido, definen las rectas paralelas, y ustedes nada más me dicen, equidistantes. No, defínelas completamente y no me digas una palabra que no sé qué significa. Tú me lo das a definir completo así como está aquí en amarillo. Dos rectas son paralelas cuando son equidistantes. Repítanlo. Dos rectas paralelas o dos rectas son paralelas cuando son equidistantes. Repitan las cosas. Si están solos, mejor, pero repítanlo. Acuérdense de que si conectamos nosotros nuestro pensamiento, nuestra vista, porque lo están viendo, y lo hablamos, será más fácil aprenderlo y que no se les olvide. De lo contrario, nada más van a estar viendo películas, viendo videos a lo tonto. Bien, así es que ya vimos entonces la definición de rectas perpendiculares. Este tema también se llama posición relativa de dos rectas. ¿Qué significa relativo? Comparado. Quiere decir una recta comparada con otra recta. Acuérdense entonces que ustedes pueden hacer sus notas respectivas. En la parte alterna. ¿Cómo se trazan las rectas paralelas? Fíjense que es muy sencillo trazar rectas paralelas. Por ejemplo, voy a poner mi escuadra de apoyo y mi escuadra donde voy a trazar rectas paralelas. Fíjense, esta la voy a ir deslizando sobre la otra escuadra. Ahí está, y todas serán paralelas, así es que yo puedo trazar, nada más sería cuestión de definir a qué distancia. La distancia que sea, pero fíjense que son paralelas. Y si quiero una vertical, de igual forma, fíjense que yo pongo mi escuadra de apoyo y debe ser de esta manera, de abajo hacia arriba, una, deslizo y trazo la siguiente, deslizo y trazo la siguiente. Y si son inclinadas también, fíjense que de la forma que queramos podemos hacer nosotros muchos. Por ejemplo, se me ocurre usar las escuadras de esta forma. Fíjense que una escuadra va a deslizar sobre la otra. Esta escuadra la voy a sujetar fuertemente y esta la voy deslizando. Fíjense que también tengo rectas paralelas. ¿Qué distancia tiene? Después hablamos de eso. Vamos por partes. Pero vean qué fácil es trazar las líneas paralelas. Después vamos a hacer un ejercicio con esto. Muy bien.
Y regresando a lo nuestro, ya tenemos todo eso definido. Y por ir ahorita hacemos una pausa. Bien, pues por hoy terminamos. Esta es nuestra clase. Así es que como acabamos nuestra clase, revisemos. Empezamos aquí donde dice conceptos geométricos. Esta raya la ponemos aquí y conceptos geométricos. Con esto empezamos, así que vamos a terminar esta misma conceptos geométricos terminando rectas oblicuas. Y le insertan un dibujo, una imagen, cualquier cosa que se les antoje. A mí se me ocurre, por ejemplo, poner ahorita una estrellita, pero le voy a poner un relleno yo de este color. Que coincida. Así es que si aquí terminé, la próxima clase empezará después de esta marca. Por hoy es todo. Nos vemos en la próxima. Que pasen excelente tarde, noche o día.